Rocas sedimentarias. Las continuas transformaciones que sufre la Tierra son impulsadas por fuerzas de origen interno y externo. Las primeras son el resultado de la dinámica terrestre y son responsables de la modificación de la corteza por medio de la formación de las montañas, de cuencas sedimentarias, entre otras. El origen del externo, en cambio, tiene a destruir la irregularidad de la superficie de los continentes originadas por la fuerza interna y a restablecer el equilibrio de la litosfera. Se manifiestan en el proceso de erosión, transporte de materiales por el viento, la lluvia, los ríos, el mar y los glaciares, de manera que se puede hablar de un ciclo donde alternan los procesos distributivos y constructivos de los materiales de la corteza terrestre, que así está sometida a cambios constantes. Los procesos formadores de las rocas sedimentarias tienen lugar en la superficie terrestre o muy cerca de ella. En ese sentido, se dice que son procesos exógenos, en contraposición con los formadores de las rocas ígneas y metamórficas, que son los endógenos. Los procesos exógenos dan lugar a la redistribución y a la reorganización de los materiales terrestres como resultado del intercambio con la asténosfera y la hidrosfera. La distribución tiene lugar por el desgaste o degradación de las rocas, que constituyen generalmente áreas elevadas en la superficie terrestre, y la posterior depositación de los materiales removidos en áreas deprimidas o gradación. Esta tendencia a la nivelación de la superficie terrestre se denomina gradación. Los principales procesos exógenos son los siguientes: la meteorización, que se divide en dos ramas, la química y la física; la erosión, el transporte, la depositación, los diagénesis. Meteorización consiste en la destrucción de la roca mediante la alteración física, desintegración, y la alteración química, descomposición. Desintegración consiste en la fragmentación mecánica de las rocas en unidades menores, que se denominan clastos, y que pueden ser constituidos por trozos de roca o por los minerales que componen. No se producen cambios químicos ni mineralógicos que ocurren por la presión ejercida por la formación de cristales de hielo o sales en los intersticios de la roca, la absorción y la liberación de agua por los minerales arcillosos y limosos, tamaño de partículas muy pequeñas, lo que da lugar a la expansión y contracción como resultado de los periodos alternamente húmedos y secos. La expansión y la contracción, pero por cambios bruscos de la temperatura, insolación. La expansión, debido a la relajación o liberación de la presión de carga por erosión del material subyacente, se denomina disyunción en lajas. La presión ejercida por la acción de plantas y raíces. Descomposición consiste en el conjunto de reacciones químicas que dan lugar a la formación de nuevos minerales estables a las nuevas condiciones y a las puestas soluciones de numerosos compuestos. Los productos de alteración más importantes son las arcillas, caolita, ilgita, entre otros, y óxidos e hidróxidos, hierro, aluminio. La descomposición es producida principalmente por la hidrólisis, oxidación y reducción, y reacciones con ácido carbónico, sulfúrico, orgánico, entre otros. La subdivisión es meteorización física y química. Se realiza a los fines prácticos, ya que en realidad los procesos son complejos y actúan juntos, que se tornan muy difíciles separarlos, que uno a otro intervengan con mayor o menor intensidad. Depende del tipo de roca atacada, del clima o del relieve. Erosión es el proceso dinámico por el cual se produce la remoción, o lo que es el mismo, el arranque del material del suelo de su lugar y la puesta del mismo en medio de transporte. Así se deduce que para que exista erosión se necesita un agente capaz de movilizar y transportar el material. Entre los agentes erosivos pueden encontrarse los ríos, el mar, glaciares, viento y la gravedad. Los materiales producidos por la descomposición y desintegración pueden quedar en el mismo lugar, de manera que constituyen una cubierta sobre la roca fresca.
o pueden ser arrastrados a otros lugares. En este último caso, el agente de transporte se caracteriza por competencia, capacidad y carga. Competencia es la posibilidad de una corriente para transportar clastos de un tamaño determinado. Capacidad es la carga máxima que puede transportar. Carga es la cantidad de material que transporta la corriente en un momento determinado. La distancia de transporte de los grandes ríos, corrientes marinas o el viento son del orden de varios centenares a millares de kilómetros. Que un clasto pueda ser transportado depende de la velocidad del flujo, es decir, la velocidad del agente y de su tamaño. Su forma también es importante, ya que si son redondos serán más fáciles moverlos que si son muy irregulares. La forma de transportar los materiales removidos es por tracción, saltación, suspensión o solución. Los clastos se deslizan, ruedan, giran en función de su forma. Los clastos saltan. Es intermedio entre el transporte mecánico y el químico. Los materiales son transportados suspendidos en el flujo, porque éste tiene la energía suficiente para levantarlos y moverlos. La suspensión depende de la velocidad del agente y de la existencia del movimiento turbulento. Por ejemplo, las partículas pequeñas transportadas por suspensión. Los materiales en solución son transportados miles de kilómetros sin depender de la velocidad ni de ninguna otra característica física del agente transportante. Precipitan cuando las condiciones físico-químicas lo permiten. Depositación. Cuando las condiciones son favorables, o en otras palabras, cuando el agente transportante ya no puede llevar una carga, pierde competencia. Deposita generalmente ocurre en zonas deprimidas que así son rellenadas. Estas zonas son las cuencas sedimentarias y según su posición son clasificadas como continentes, marinas o mixtas. En el caso de los materiales llevados por tracción, la depositación ocurre al disminuir la velocidad de la corriente, lo que da lugar a la pérdida de la competencia y por lo tanto se produce la depositación. Cuando son transportadas en suspensión, las partículas hasta la arena fina tienen el mismo comportamiento que en el caso de la tracción, pero los clastos de tamaño más fino, como los limos y arcillas, son depositados cuando se aglutinan, ya que produce un aumento de peso y diámetro, lo que produce un descenso. Los coloides, en cambio, dependen solo de la cantidad de electrolitos y coloides de carga contraria que existían en el medio para producir la fluctuación. Por otro lado, se considera que el viento es un medio de transporte característico y muy importante. Transporta por tracción las arenas gruesas hasta que los guijarros, los sedimentos más finos, son llevados en suspensión, aunque en caso de vientos fuertes hasta los guijarros pueden ser llevados de esta manera. Diagénesis. Una vez depositados los sedimentos, sufren una serie de cambios físicos y químicos, pero de todos, tal vez el más importante son los que llevan la litificación, es decir, la conservación del grado suelto o sedimento en una roca sedimentaria denominada sedimentita. Definido de esta manera, se entiende que la litificación es contraria a la meteorización. La litificación se produce por compactación, cementación, autigénesis y recristalización. Compactación, es decir, pérdida o reducción de los espacios vacíos u ocupados por fluidos. Cementación, aquí la precipitación de sustancias químicas existentes en las soluciones intersticiales pasa a constituir un cemento, ya que actúa como ligantes de los clastos. Los cementos más comunes son la calcita, el cuarzo, ópalo, la calcedonia y óxidos e hidróxidos de hierro. Autigénesis o formación de nuevos minerales durante o después de la depositación. Los que se denominan autígenos son estos: cuarzo, carbonatos, feldespato. Recristalización, o sea, el proceso de solución y recristalización
in situ de los minerales de la roca. No se forman nuevos minerales, pero